Jesús me envió de vuelta. Me envió para advertiros. Me mostró lo que le espera a América en 2026, y no es lo que pensáis. La verdadera amenaza para Donald Trump no vendrá de una elección ni de los medios de comunicación. Él me mostró sus rostros. Son las personas que están a su lado ahora mismo, sonriendo para las cámaras. Vi una traición que viene desde dentro, un golpe de Estado silencioso planeado no por sus enemigos declarados, sino por aquellos a quienes él llama amigos. Es un beso de Judas, diseñado para ser el golpe final y definitivo contra él. Pero para que entendáis el peso de lo que Jesús me reveló, necesito contaros cómo llegué hasta allí, cómo un hombre como yo acabó viendo estas cosas. Mi nombre es Ernesto, tengo 91 años. No soy un predicador ni un político. He vivido una vida sencilla. Luché en las frías montañas de Corea, volví a casa, me casé con el amor de mi vida y dirigí una pequeña ferretería en Ohio durante 40 años. Soy solo un hombre que creía haberlo visto todo, hasta que mi corazón se paró en mi sillón favorito hace apenas unas semanas. Esta historia no es fácil de contar, y sé que el tiempo que me queda es corto. Si sentís que este mensaje es importante y que necesitáis escuchar lo que vi al otro lado, os pido que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones para no perderos nada. Dadle a me gusta si ya sentís que algo de esto resuena en vosotros, y responded a esto en los comentarios. ¿Creéis que las batallas más grandes de un país son políticas o espirituales? Quiero leeros. A continuación, os llevaré a esa tarde, al momento exacto en que mi vida terminó. Para que entendáis por qué Jesús me mostró esa traición viniendo desde dentro, primero necesitáis saber quién era yo. No era nadie importante, solo un hombre de 91 años llamado Ernesto, que cada mañana leía el periódico con un café negro. Luché en Corea, no por un partido político, sino por la bandera. Durante 40 años, mi ferretería en Ohio sirvió a demócratas y republicanos por igual. Nunca puse mi fe ciega en un político. Mi lealtad era para con Dios y para con el país que me dio todo. Creía que con trabajo duro y decencia se solucionaban las cosas. Mi gran error, y lo veo ahora con claridad, fue pensar que la batalla era la que se veía en la televisión. Cada noche me sentaba en mi sillón y me envenenaba con las noticias. Veía a los políticos gritarse, a los presentadores avivar el odio y sentía una angustia real en el pecho. Eleanor, mi esposa, me decía que lo apagara, que me iba a hacer daño, pero yo sentía que era mi deber vigilar, preocuparme. Creía que los enemigos de América eran los que salían en la pantalla, sin darme cuenta de que la verdadera guerra era invisible, una que no se lucha en Washington. Y así llegamos a esa tarde de martes, hace apenas unas semanas. Era un día como cualquier otro. El sol entraba por la ventana del salón y el zumbido de las noticias de la tarde era el ruido de fondo de mi vida. Eleanor estaba en la cocina, preparando la cena. Yo estaba en mi viejo sillón de cuero, el que se amoldaba a mi cuerpo después de tantos años. No me sentía enfermo, solo cansado, un cansancio de 91 años. No tenía ni idea de que en los próximos minutos todo lo que creía saber sobre este mundo estaba a punto de hacerse añicos. Sentí una presión en el pecho, pero no era el dolor agudo que te imaginas por las películas. Era más bien un apretón, pesado y definitivo, como si una mano gigante estuviera exprimiendo la vida de mi corazón. La voz del presentador de noticias en la televisión empezó a distorsionarse, a sonar como si viniera del fondo de un pozo. Los colores de la pantalla se fundieron en una mancha oscura. Recuerdo que pensé, con una calma extraña, así que esto es todo. No había miedo, solo una rendición silenciosa. Lo último que vieron mis ojos terrenales fue a Eleanor, entrando corriendo desde la cocina, con el rostro desencajado por el pánico. Y entonces, todo cambió. No hubo un túnel de inmediato. Simplemente,
Dejé de estar en mi cuerpo. Un segundo estaba sintiendo ese apretón final, y al siguiente flotaba cerca del techo de mi propio salón. Miré hacia abajo y vi una escena surrealista. Mi cuerpo, un anciano frágil desplomado en el sillón de cuero. Vi a los paramédicos, que ya habían llegado, trabajando sobre mí con movimientos urgentes y metódicos. Vi a Eleanor en un rincón, con las manos en la boca, rezando. Intenté gritarle, decirle que estaba bien, que no se preocupara, pero no tenía voz. Era un espectador silencioso de mi propia muerte. Oí a uno de los paramédicos decir con una claridad que me heló, «No tiene pulso», iniciando compresiones otra vez. El tiempo allí arriba no se sentía como aquí. Más tarde, mi familia me dijo que estuve muerto durante 23 minutos. 23 minutos sin que mi corazón latiera. Los médicos lo llamaron un milagro imposible, pero se equivocaban en una cosa fundamental. Yo no estaba muerto. En ese preciso instante, por primera vez en 91 años, acababa de empezar a vivir de verdad. Era más consciente, más yo mismo, que en cualquier otro momento de mi vida en la tierra. El pánico en el rostro de mi esposa, el sonido de las sirenas que se acercaban, el caos en mi salón, todo empezó a desvanecerse, a parecer lejano, como una película que ya no me pertenecía, y entonces sentí algo nuevo, una fuerza, una atracción suave, pero irresistible que no venía de la habitación, sino de algún lugar más allá. No era aterradora, al contrario, se sentía como una promesa, como si me estuvieran guiando a un lugar al que por fin pertenecía. Dejé de mirar la escena de mi muerte y me entregué a esa atracción. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que ir. Todo el caos de mi salón se desvaneció. El pánico, las sirenas, el dolor en la cara de mi esposa. Todo fue reemplazado por un silencio y una paz perfectos. Ya no estaba flotando allí. Me sentía atraído, con suavidad pero de forma irresistible, a través de un pasaje hecho de pura luz cálida. La luz no era solo algo que veía, era algo que sentía. Era amor, era conocimiento, era como volver a casa. Todos los dolores de mis 91 años, la artritis, la espalda cansada, todo desapareció. Estaba completo, entero, por primera vez en mi vida. El viaje a través de esa luz no sé cuánto duró en tiempo terrenal, quizás un segundo o una eternidad. Salí a un lugar que no puedo describir con palabras de este mundo. No había suelo ni cielo, pero estaba de pie sobre algo sólido. El aire, si es que era aire, vibraba con una música que no se oía con los oídos, sino con el alma. Los colores eran más vivos que cualquier cosa en la tierra, colores para los que no tenemos nombre. Y sentí presencias a mi alrededor, almas llenas de alegría. Sentí a mi padre, a mi madre. No los vi claramente, pero su amor estaba allí. Y entonces, en medio de esa paz, lo vi. Un hombre se acercó. No era la figura pálida de ojos azules de las pinturas de mi iglesia. Su piel era del color de la madera de olivo, sus ojos oscuros y profundos, llenos de una tristeza y un amor tan inmensos que me doblaron las rodillas. Su pelo era oscuro y vi sus manos, tenían callos como las de un carpintero. No tuve que preguntar. Supe con una certeza que atravesó todo mi ser que estaba de pie ante mi Señor y Salvador, Jesucristo. No pude hablar, solo llorar, un llanto de alivio y asombro. Él sonrió y fue como si todo el universo sonriera con él. Su voz no fue un trueno, sino un consuelo que llegó directamente a mi corazón. Me llamó por mi nombre. Ernesto. Escuchar mi nombre en su boca fue como nacer de nuevo. Pero entonces su expresión cambió, se volvió seria, llena de una urgencia intensa. «No puedes quedarte», dijo. Su voz era a la vez una orden y una promesa. «No todavía, pero antes de que vuelvas a tu cuerpo, debo mostrarte algo. Debo mostrarte lo que realmente está en juego para tu país». Él no me habló de mi vida ni de mis pecados. Habló de mi país. De repente,
La escena a nuestro alrededor se transformó. Ya no estábamos en ese lugar de paz. Estábamos mirando Washington, D.C., en el año 2026. La visión era más real que cualquier cosa que hubiera visto en la televisión. Vi a Donald Trump, no en un mitin, sino en una sala, rodeado de sus asesores más cercanos. Sus rostros eran serios, algunos sonreían. Fue entonces cuando Jesús habló directamente a mi alma, y sus palabras helaron mi espíritu. La prueba más grande que enfrentará no vendrá de sus enemigos, sino de aquellos a quienes llama amigos. Entonces, la visión se fragmentó en una serie de escenas rápidas, como destellos de una película de espías. Vi reuniones secretas en despachos lujosos y llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Eran hombres y mujeres, algunos cuyos rostros reconocí de las noticias, tramando una estrategia legal. No era un golpe de Estado con armas, sino con leyes, una crisis constitucional diseñada para destituirlo del poder desde dentro. Jesús me hizo sentir el espíritu que movía a esas personas. Era una mezcla tóxica de orgullo, celos y una sed de poder tan intensa que se disfrazaba de patriotismo. Era el beso de Judas, preparado para hacer el golpe final. Con el corazón en un puño, le pregunté al Señor, ¿tendrán éxito? La visión cambió de nuevo, y lo que vi me rompió el alma. Vi los titulares de todas las cadenas de noticias, declarando el fin de su carrera política con una alegría mal disimulada. Vi a sus enemigos celebrando en las calles y a sus seguidores, a la gente como mis vecinos, completamente desorientados y traicionados. Era una imagen de humillación pública y total. Siento que tengo que parar un momento y preguntarte, ¿sientes el peso de lo que te estoy contando? Si este mensaje te está llegando, dale a me gusta y dime en los comentarios si alguna vez has sentido que la verdadera batalla es invisible. Pero justo cuando la desesperación me invadía, la voz de Jesús me devolvió la calma. Observa, esto no es el fin, es el comienzo necesario. La visión se alejó de las calles y las pantallas de televisión y se centró en una habitación privada. Vi a Trump, completamente solo. La arrogancia que yo había visto en la tele había desaparecido. La ira se había esfumado. Lo vi caer de rodillas con la cabeza entre las manos, como un hombre completamente roto. Y Jesús me dijo, un hombre no puede ser mi instrumento hasta que su propia fuerza se rompa. Esta humillación no es un castigo, sino una misericordia. Entendí entonces. Era como en las Escrituras, donde Dios a menudo permite que un hombre lo pierda todo para que pueda encontrarlo solo a Él. Estaba presenciando no una derrota política, sino el nacimiento de una rendición espiritual. El plan de los hombres, nacido de la traición y la envidia, estaba siendo utilizado por Dios para un propósito mucho mayor que ellos no podían ver. El Señor estaba permitiendo que el ídolo de la fuerza humana se hiciera añicos delante de toda la nación. Pero eso era solo el principio. Lo que Jesús me mostró a continuación fue lo que me hizo caer de rodillas por segunda vez. Cuando creía haberlo entendido todo, que la visión trataba solo sobre un hombre, Jesús me detuvo. Su mano se posó en mi hombro espiritual y su voz resonó en mi ser. Ahora mira mi propósito. De repente, la visión se alejó de esa habitación solitaria y se abrió como un mapa viviente sobre toda América. Vi el caos político en su punto álgido, gritos en las calles, odio en las pantallas, una nación desgarrándose por las costuras. Pero entonces, en medio de toda esa rabia y oscuridad, vi algo más. Pequeños puntos de luz, parpadeando y creciendo lentamente en la penumbra. Jesús me acercó a esas luces. No eran mítines políticos, no eran protestas. Eran grupos de jóvenes en campus universitarios, no con pancartas, sino de rodillas. Vi carpas de avivamiento en pequeños pueblos de Oklahoma, con gente cantando no por un partido, sino por el perdón. Vi familias en sus salones,
con la televisión apagada por primera vez en años, orando juntos. Fue entonces cuando Jesús me explicó: la nación ha puesto su fe en un hombre. Sus partidarios y sus detractores por igual han hecho de un solo hombre el centro de su esperanza o de su rabia. Y lo entendí. No se trataba de apoyar o de odiar a Trump. Se trataba de que todos, en ambos bandos, lo habían convertido en el centro del universo. Nuestra esperanza estaba en su victoria, o nuestro miedo estaba en su poder. Se había convertido en un ídolo. Jesús continuó, y sus palabras eran como un bisturí que cortaba hasta el fondo de la verdad. Permitiré que el caos llegue a un punto en el que la fe en cualquier sistema político se haga añicos por completo, para que mi pueblo finalmente vuelva sus ojos hacia mí. Esta verdad me golpeó con la fuerza de una ola. Caí de rodillas de nuevo, allí mismo en esa visión, y lloré. Lloré por mis 40 años frente a las noticias, por mi ira, por mi miedo, por mi propia idolatría política sin darme cuenta. Había puesto más fe en las elecciones que en la oración, y mientras yo lloraba, Jesús pronunció la frase que lo cambió todo, la promesa en medio del fuego: este despertar no tendrá nada que ver con quién esté en la Casa Blanca. Nacerá de las cenizas de vuestra idolatría política. La visión de América en llamas y renaciendo se desvaneció, y de nuevo solo estábamos él y yo. Jesús me miró, y sus ojos no eran los de un profeta lejano, sino los de un capitán dando una orden directa a su soldado. «Vuelve, Ernesto», ordenó, su voz cargada de autoridad divina y amor. «Diles que dejen de librar las batallas políticas y empiecen a librar la espiritual. Diles que recen por su nación, que recen por sus líderes, todos ellos, pero que pongan su fe solo en Dios. Diles que se preparen». Sus últimas palabras para mí, en ese lugar, resonaron como una campana que nunca dejará de sonar en mi alma. El despertar está llegando, pero requiere que mi pueblo me elija a mí por encima del César. En el instante en que terminó de hablar, sentí un tirón violento, como si un anzuelo invisible me hubiera enganchado el alma y me arrastrara de vuelta a la tierra. La paz se fue, reemplazada por un dolor abrasador, como si me estuvieran metiendo a la fuerza en un traje demasiado pequeño y roto. Fui devuelto a mi cuerpo con una sacudida que me robó el aliento. Cuando Jesús me dio la orden de volver, mi alma se rebeló. «No, Señor, por favor, no me envíes de vuelta», le supliqué. ¿Cómo podía pedirme que dejara esa paz, esa luz que era amor puro, para regresar a un cuerpo roto y a un mundo envenenado por el odio que él mismo me había mostrado? Yo no era nadie importante, solo un viejo ferretero. ¿Por qué yo?, le pregunté, con la desesperación de un hijo que no quiere abandonar el hogar de su padre. La idea de volver a sentir el peso de mis 91 años era una tortura insoportable después de haber probado la libertad. Su respuesta no fue de ira, sino de una firmeza llena de amor. «Precisamente porque no eres nadie importante, Ernesto», dijo su voz en mi espíritu. «Porque tu corazón no está con un partido, sino con tu gente. Tu vida sencilla es la prueba de que este mensaje no nace de la política, sino del cielo. Tienen que oírlo de alguien como tú». No hubo más tiempo para discutir. Supe que mi misión era tan real como su presencia. Y entonces sentí ese tirón, esa fuerza ineludible que me arrancaba de su lado, devolviéndome a la oscuridad que había olvidado. El regreso fue un infierno de un segundo. La paz celestial se hizo añicos y fue reemplazada por un dolor abrasador que explotó en cada célula. Fue como si me metieran a la fuerza en una caja de espinas. Sentí el frío del gel en mi pecho, el pitido agudo de las máquinas en mis oídos y el peso aplastante de la gravedad que me anclaba a la mortalidad. La primera bocanada de aire fue como tragar cristales rotos. Mis ojos se abrieron de golpe, cegados no por la luz de Dios, sino por la luz fluorescente y estéril del salón de mi casa.
Lo primero que vi fue el rostro de Eleanor, bañado en lágrimas, a centímetros del mío. Detrás de ella, un paramédico gritó: «¡Lo hemos recuperado! ¡Tiene pulso!». El alivio en sus ojos se mezcló con una profunda confusión cuando intenté hablar. Mi garganta ardía. Con un hilo de voz, logré decir: «Vi a Jesús. Él me envió de vuelta». Ella solo asintió, acariciándome la frente mientras le decía al médico que yo estaba delirando. En ese instante, entendí que la parte más difícil de mi misión no había sido morir, ni siquiera volver, sería lograr que me creyeran. En los días que siguieron, en el hospital y luego en casa, intenté explicarlo. Mis hijos, con todo el amor del mundo, me escuchaban con esa mirada que se le da a un anciano que ha sufrido un trauma. «Papá, necesitas descansar», decían con suavidad. Mi pastor fue aún más sutil. Lo llamó una visión poderosa, pero seguramente provocada por la falta de oxígeno en el cerebro. Me advirtió amablemente sobre el peligro de mezclar la fe con la política. Todos, con las mejores intenciones, estaban construyendo un muro de silencio a mi alrededor, queriendo protegerme de lo que ellos creían que era mi propia mente confusa. Pero había otra resistencia, una más oscura. Cuando mi nieto intentó grabarme por primera vez con su teléfono, la batería, que estaba llena, se agotó de repente. La segunda vez, la grabación solo contenía un zumbido estático. Por las noches me despertaba de pesadillas en las que una voz me susurraba que nadie me creería, que solo traería la vergüenza sobre mi familia. Sentía una presencia pesada en la habitación, una vigilancia que me helaba los huesos. Entendí que no solo luchaba contra la duda de los hombres, sino contra fuerzas que no querían que este mensaje saliera a la luz. Estuve a punto de rendirme, de guardar este fuego dentro de mí hasta que se extinguiera con mi último aliento. El silencio era más fácil, pero una noche, sentado en el mismo sillón donde morí, no podía dormir. El peso del mandato de Jesús era insoportable. Cerré los ojos y no vi las pesadillas, sino su rostro. Recordé la urgencia en sus ojos, la autoridad en su voz cuando dijo: «Vuelve, Ernesto, diles». En ese instante, comprendí que mi miedo al ridículo o a preocupar a mi familia era un insulto a la misión que me había encomendado. El miedo a desobedecerle a él se volvió mucho más grande que cualquier otro temor, y por eso estoy aquí ahora, hablándote a ti. Me di cuenta de algo fundamental en aquella noche de insomnio. Si fuerzas que no puedo ver lucharon con tanto ahínco para que estas palabras no salieran de mi boca, si el enemigo se esforzó tanto en silenciar a un simple anciano, es porque el mensaje que traigo es una amenaza directa para sus planes. Lo que Jesús me reveló no es una simple curiosidad, es una verdad tan potente que el infierno mismo tiembla ante ella. Por eso, a pesar de la resistencia, he decidido contarlo todo, sin guardarme absolutamente nada. Y por eso estoy aquí ahora, hablándote directamente a ti. He decidido contarlo todo, a pesar del miedo y la resistencia, porque entendí que Jesús no me envió de vuelta para guardar silencio. Me envió por ti. Si estás viendo esto, si sientes un nudo en el estómago por el rumbo que lleva el mundo, si el odio y la división te agobian, no es una coincidencia. Él sabía que tu corazón estaba buscando una respuesta más allá del ruido de las noticias, una esperanza real que no depende de quién gane una elección. Este mensaje te estaba esperando. Jesús me mostró la traición que se acerca, no para infundir miedo, sino para que entendamos su plan soberano. Me mostró que un hombre será humillado para que una nación que lo ha idolatrado tanto en el amor como en el odio pueda ser libre. Lo que parecerá un desastre político es en realidad una misericordia disfrazada. Es la mano de Dios rompiendo los ídolos de barro en los que hemos puesto nuestra fe. Él está sacudiendo los cimientos de este mundo para que finalmente levantemos la vista
y lo busquemos solo a Él. La verdadera batalla no es por la Casa Blanca, es por tu corazón. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? La orden que Jesús me dio es para ti ahora mismo. Deja de librar la guerra en las redes sociales y empieza a librarla de rodillas. Apaga las noticias que te envenenan el alma con ira y enciende una oración en tu casa. Reza por tu país. Reza por Donald Trump. Reza por sus enemigos. Reza por todos los que están en el poder. No les des tu fe ciega, pero sí tu intercesión. Tu misión no es salvar un partido político, es prepararte para el despertar espiritual que Dios está a punto de desatar sobre las cenizas de nuestra política. Tengo 91 años. Mi tiempo es corto, pero tu misión apenas comienza. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, te pido que te unas a esta batalla espiritual. Escribe en los comentarios: estoy orando por un despertar, para que sepamos que no estamos solos. Y por favor, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. No es mi historia, es un mensaje urgente del Rey. Jesús me mostró que la traición viene desde dentro, pero me envió de vuelta para decirte que el avivamiento también nacerá desde dentro, empezando por tu propio corazón.